¿Qué tal? Buenas noches a quienes están conectándose o pueden observar este pequeño videoanálisis en vivo. Este videoanálisis lo estamos transmitiendo este martes 27 de octubre. Estamos en la noche del martes 27 de octubre escuchando y observando y leyendo la información de algo que es muy importante y que no quería dejar de comentarlos. Quizá esta detención y esta sentencia del día de hoy contra el norteamericano Kay Raniere, el líder de una secta de autoayuda primero, y luego se demostró que no solamente era autoayuda o era extorsión, sino que prácticamente él encabezaba el crimen organizado. Que Ranieri fue condenado el día de hoy a 120 años de prisión. Tiene 60 años en la actualidad y en estos momentos, pues evidentemente va a pasar muchos más años en la cárcel. El juicio que el día de hoy se culminó en la corte de Brooklyn, pues acusa prácticamente a Ranieri de una serie de delitos muy graves, delitos que pues pueden generar tremenda vergüenza a quienes pagaron miles de dólares y dieron muchas de sus fortunas para alimentar el ego, la vanidad, el narcisismo y el crimen organizado de este señor. En junio del 2019, Rainieri fue hallado culpable de tráfico sexual de menores, de pornografía infantil, de secuestro de identidad, de lavado de dinero y de esclavitud sexual de mujeres a través de una subsecta secreta llamada Dominus Obsequius Sonorius, el DOS. El testimonio, uno de los testimonios claves de este juicio y para que llegaran a esta sentencia fue el de una chica llamada Camila que pues desde los 18 o 15 años fue prácticamente esclavizada por Ranieri. Lo increíble es que un tipo de este calibre, un líder de una secta, quizás solo comparable a la secta que creó dentro de la Iglesia Católica el mexicano de origen michoacano, Marcial Maciel, este tipo de estratagemas y de delincuencia organizada requiere de una red, de una mafia y de financiadores. Entre esa mafia están mencionados hijos, hijas, juniors de la élite mexicana que nos ha gobernado durante los últimos 40 años, pero también de un sector o un subsector de la élite regiomontana que desgraciadamente no solamente acumuló dinero, sino acumuló soledad, vergüenzas, trampas entre familias y por supuesto ahora acumula vergüenzas. En México, el principal aliado y protector de este señor, de Ranieri, fue Emiliano Salinas Ocelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari. No solamente lo apoyó, lo financió, planeaba crear la República Nexium en México, llevar al poder a Emiliano Salinas Ocelli a través de pues un sistema de llamados miembros de la sociedad de protectores. Una verdadera jalada que nada más revela el grado de pues de ignorancia y de vulnerabilidad emocional de este junior, porque esta sentencia y estos vínculos a quien más debe avergonzar en estos momentos es al propio presidente, expresidente mexicano y padre de Emiliano Salinas Ocelli, es decir, a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque es una vergüenza que además haya sido exhibido su hijo en actitudes de sometimiento, de complicidad y de absoluta manipulación por parte de Ranieri. ¿Acaso no hay aquí un tema no solamente de análisis político, económico, sino de análisis psicológico?
de la psicología de los potentados mexicanos, esa transferencia del gran manipulador que era su padre, al gran manipulador que es este delincuente, condenado a 120 años de prisión. Lo dejo como pregunta y como parte de lo fascinante de este tema, porque Emiliano Salinas fue reclutado por su propia madre. Fue la madre, la señora Cecilia Ocelli, según los testimonios que he visto y he recabado de primera mano, recomendó que su hijo, que era una bala perdida supuestamente, pues a final de cuentas con esta situación de ser hijo de potentados y vivir una realidad pues bastante alterada, le recomendó que estuviera con esta secta y también recomendó y reclutó a otros, empezando por su propia hija, Cecilia Salinas Ocelli. Pero otro personaje que está en estas redes es la hija del director del periódico de Reforma, de Alejandra Junco, que es hija de Alejandro Junco de la Vega. Es una desgracia además que esté, no porque ella tenga que pagar los platos rotos de su padre o de su familia o del periódico o de la línea editorial, sino este periódico que se la pasa todos los días denunciando lo que le conviene y siendo una especie de prefecto moral de la sociedad, tiene una de sus vergüenzas en su propio ámbito interno, no ser capaz de convencer a su hija que no se dejara manipular por un pederasta, por un personaje lleno de pretensiones, por un esclavista sexual que además tenía una serie de verdades absurdas y de lógicas mafiosas. ¿Por qué el Reforma no advirtió a tiempo de lo que estaba pasando en el propio ámbito de la sociedad regiomontana y de la familia del propio dueño del periódico Reforma? Son preguntas legítimas que son tan importantes y necesarias de hacer. Y también en esta red estaba Felipe de la Madrid, la señora Alejandra González Anaya, hermana del exdirector de Pemex, y muchas otras familias, hijas, hijos, juniors, abandonados por la paternidad de la era, pues de la era del neoliberalismo. Iba a decir de la cleptocracia, pero no todos son cleptócratas, son oligarcas que perdieron el piso y que no les bastó el espejismo de un desarrollo vendido en la época de Carlos Salinas, sino que dejaron que sus propios hijos, hijas, esposas, esposos, parientes, pues prácticamente cedieran ante un personaje como este. Es muy importante este juicio porque también es una radiografía de la élite contemporánea en México, de sus creencias, de sus locuras. Y por eso creo que hay que retomar este día, y quienes escuchen este video en cualquier momento sepan de la historia de esta secta, que, bueno, aquí estoy viendo que también estaba entre otros personajes vinculadas Alejandra González Anaya, hermana del extitular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, Loreta Garza, empresaria administradora del Rainbow Cultural Garden, Carola Garza, empresaria administradora del Rainbow Cultural Garden. Y bueno, nada más estamos mencionando a los mexicanos y mexicanas. Los norteamericanos que cayeron en las garras incluyen incluso hasta actores y actrices de Hollywood. Nada más como perla, escuchen esto que dijo Emiliano Salinas de Gortari en un video para defender a Ranieri. Soy miembro de la Sociedad de Protectores
y estoy aquí para presentar al fundador de la Sociedad de Protectores, Keith Raniere. Yo nací y crecí en México, en el seno de una familia política. Mi papá fue presidente de México de 1988 a 1994, una época de grandes transformaciones en el país, que me inspiró a buscar un mayor entendimiento de la naturaleza de las transformaciones humanas y sociales. Obtuve un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard, y fue en ese entonces, mientras escribía mi tesis doctoral, que conocí a Keith Raniere. En la última década he colaborado con él en varios proyectos, que van de programas de potencial humano a sistemas educativos multiculturales, a movimientos ciudadanos de paz. El fundador de la Sociedad de Protectores es un hombre de grandes logros, pero más importante aún, es un hombre de carácter probado y un líder ético frente a la adversidad. Un líder ético frente a la adversidad. Ha creado varias iniciativas positivas e importantes que han sido destruidas por gente de dudosas intenciones. Sin embargo, ha perseverado. Es un hombre incansable. Ha sostenido los embates de campañas mediáticas en su contra, financiadas y diseñadas para crear falsas controversias y destruir su reputación. Sin embargo, siempre ha tratado a sus enemigos con honor. Es un hombre heroico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No estaba hablando de su papá, Carlos Salinas de Gortari. Estaba haciendo una defensa de este personaje, Emiliano Salinas Ocelli. Estaba haciendo, en este video que escuchamos, una defensa a ultranza del personaje que hoy fue sentenciado a 120 años de cárcel por tráfico de menores, lavado de dinero, prostitución, esclavismo sexual, pornografía en redes, evasión fiscal, por supuesto, y suplantación de identidades. ¿Qué tal? Así describe esto mucho mejor que cualquier análisis, que cualquier panfleto, el estado de descomposición ética, familiar, moral, intelectual de una buena parte de los juniors de la élite que nos gobernó durante estos 40 años. Esto es parte de lo importante y de lo que hay que destacar del juicio y del caso Raniere. En fin, les agradezco a los que estén escuchando, a los que estén compartiendo este análisis y que sigamos pendientes de más información y análisis. Gracias.